Entonces, ya empezamos a grabar. Pues bueno. Entonces, teorema no, sino integrales. Sobre regiones más generales. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué tipos de regiones vamos a estudiar acá? Digamos, vamos a estudiar regiones que se pueden expresar como desigualdades entre funciones. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, a ver, hablemos de... Entonces, supongamos que tenemos funciones continuas digamos phi1 y phi2 definidas de un intervalo AB a los reales. ¿Listo? Y tales que phi1, digamos, siempre está por debajo de phi2. Phi1 de x es menor o igual que phi2 de x. Digamos, para todo x que pertenece al intervalo AB. ¿Listo? Supongamos que tenemos esas desigualdades. Entonces, sea de el siguiente conjunto, el conjunto de todos los elementos o más bien, digámoslo así, el conjunto de todas las parejas en el plano, tales que x está en el intervalo AB y digamos y está entre phi1 de x y phi2 de x. ¿Listo? Son todas las parejas tal que x está en el intervalo AB y y está entre phi1 y phi2. Entonces, más o menos, esto se debe ver así. Voy a pintarlo acá en el plano. Es que estos renglones están como muy chiquitos. A ver si los puedo agrandar un poco. Eso, mejor. Listo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces, básicamente uno tiene por acá, el número A, también tiene el número B, y entonces hay dos gráficas de funciones, ¿no? Entonces, digamos que phi1 es esta de acá, esta es phi1 de x, y phi2 es otra gráfica, pero importante es que esa segunda gráfica está por encima, ¿no? Eso me lo da la desigualdad. Entonces, supongamos que nuestra otra gráfica, supongamos que tiene una cara como esta, phi2 de x. Entonces, ¿quién es la región D? Entonces, la región D es toda esta franja que está acá. ¿Listo? Esa es la región D. ¿Listo? Son todos los elementos X. Fíjense que si uno pinta un X por acá, entonces X está entre A y B. Y el Y correspondiente, fíjense que el Y correspondiente está entre phi1 de x y phi2 de x. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a empezar a estudiar integrales sobre ese tipo de regiones. Bien. Bien, entonces D se llama una región
una región de tipo 1. ¿Qué es una región de tipo 1? Que yo la puedo meter o la puedes describir como X en un intervalo y Y entre dos funciones. Bien, eso es una región de tipo 1. También hay regiones de tipo 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario? Entonces, ahora sí, digamos si tenemos funciones, digamos, si1, si2, ahora definidas de un intervalo CD, valores reales, tales que si1 de Y es menor o igual que si2 de Y para todo Y que pertenece al intervalo CD, si no tiene eso, entonces sea de la región de los puntos en el plano, tales que Y está en CD, Y está en el intervalo CD y X está entre si1 de X, perdón, si1 de Y, entre si1 de Y si2 de Y. Entonces, eso es lo que se llama una región de tipo 2, ¿no? ¿Cómo se ve en la gráfica? Digamos, algo así, como que por aquí está C, por aquí está D. Fíjense que ahora las gráficas son funciones, pero con respecto a Y. Entonces, digamos, pueden ser cosas así. Es que esta sería como si1 de Y. Por acá. Por acá sería si2 de Y. Y entonces la región que estamos definiendo sería como esto. Esa sería la región D. Bien. Entonces acá lo que está pasando es que si uno fija un valor de Y, entonces el valor de X está entre si1 de Y si2 de Y. ¿Listo? Es una región que se puede meter o que se puede describir como un intervalo en y X entre dos funciones de Y. ¿Listo? Esa D es una región de tipo 2. Entonces tenemos regiones de tipo 1 y también tenemos regiones de tipo 2. Entonces se llama una región de tipo 2. Región de tipo 2. Bien. Tenemos región de tipo 1 y región de tipo 2. Entonces vamos a estudiar, digamos, integrales ahora sobre regiones de tipo 1 y de tipo 2. Bien. Entonces, ¿cómo se definen las integrales? Digamos, vamos a definir las integrales para este tipo de funciones. Bien. Entonces, bueno, entonces, otra definición más, definición. Una región elemental es una región que es o bien de tipo 1 o bien de tipo 2. Bien de tipo 1 o bien de tipo 2. ¿Listo?
Bien. Entonces, listo. Entonces vamos a definir integrales de funciones sobre ese tipo de regiones. Entonces, definición. Entonces, CAD, una región elemental, del plano y sea R un rectángulo que la contenga. Un rectángulo que la contenga. Entonces tomamos un rectángulo que contenga la región. Entonces hagamos un dibujito. Entonces supongamos que nuestra región es, a ver, vamos que nuestra región es algo así. Vamos que es de tipo 1. Entonces, esta es la región D. Y escojamos un rectángulo que la contenga. Entonces, digamos que R es algo así, un rectángulo que la contiene. Y entonces, ¿cómo voy a definir la integral de la función sobre la región D? Entonces, definimos la integral sobre D de f por el diferencial de área, como pues simplemente la integral de una función que sea 0, digamos 0 en el complemento, digamos en esta parte que está intermedia entre las dos regiones, voy a decir que la función sea 0 y que sea f en la región D. Bien. Que sea f en la región D. Dice que eso ya se vuelve una integral sobre un rectángulo. Entonces lo voy a escribir. Entonces esto es la integral sobre R, que ese sí es un rectángulo. Nosotros ya sabemos hacer integrales sobre rectángulos. Entonces la integral sobre R de la siguiente función, la voy a llamar f asterisco de xy por el diferencial de área, donde f asterisco de xy es igual a f si x, y está en la región D, y 0 en otro caso. ¿Listo? Entonces, como integrar la función 0 por fuera de D y la función f original por dentro. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es nuestra definición de integral sobre regiones más generales. Simplemente metemos la región en un rectángulo y integramos esta función, digamos, modificada sobre el rectángulo. Bien. Entonces, es algo muy sencillo, simplemente eso que está ahí. Pensemos, tratemos de hacer un dibujito. Entonces, es como que, algo como lo siguiente. Voy a tratar de hacer un dibujito de esta parte. A ver, entonces, supongamos que nuestra región entonces es una cosa así. Entonces ahí tenemos nuestra función, ¿cierto?
Digamos que ahí tenemos nuestra función. Ahí tenemos nuestra f de xy. Y entonces, ¿cómo la defino? Pues simplemente metemos todo esto en un rectángulo. Perdón, que está saliendo muy derecho. Listo. Metemos esto en un rectángulo R y ahora la nueva integral pues va a ser como el volumen de lo que ya tenía más un pedacito cero. ¿Bien? Entonces como que la función f estrellita es la misma gráfica de f original, pero con un cero, con una parte cero por fuera de D. ¿Listo? Esa es la definición de integral. Bien. No es algo muy difícil, simplemente ahora lo que hay que tener en cuenta es cómo se calcula esa Nicolás, profe, ¿podría repetir esa definición? ¿Cuál? ¿La de la integral de f estrella? ¿Sí? ¿Se refiere a esa? Listo, entonces hagámosla de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente tenemos una función f, digamos, tenemos una función f definida sobre una región de tipo 1 o tipo 2, por ejemplo, en este dibujito que yo tengo acá, la teníamos de tipo 1, y entonces esa región de tipo 1 la metemos en un rectángulo, ¿sí? Puede ser incluso un rectángulo bastante pequeño, o sea, el mínimo posible, pues. Y fíjense que yo ahí el R lo puse más grande, pero incluso ese R podría tener como base el intervalo A. Bien, al final no importa. El punto es que yo voy a definir la integral de f como la integral sobre el rectángulo R sobre el que metí la región, pero de una función f estrella. La función f estrella es justamente la que me resulta al ponerle 0 a todo lo que no está en D. Entonces de ahí es que viene este dibujito de acá, ¿no? Entonces, esta parte roja es como el 0, ¿sí? Es lo que no está en D es 0. Y en lo que está en D, la función es la misma de f original. ¿Bien? ¿Sí? Es como volverla rectangular, pues agregándole una parte 0. Simplemente eso. ¿Bien? Entonces, bueno. Creo que una pregunta. Dígame, Nicolás. Entonces, digamos, si mi función fuera un cilindro y yo hiciera ese integral, lo que estaría hallando es el volumen de ese cilindro. Sí, Ok, justamente. vale, gracias. Bien, entonces, ¿cómo se calcula esto? Entonces, bueno, pues supongamos que D es una región de tipo 1. Descrita como lo siguiente. Entonces, supongamos que nuestra región D es el conjunto de los XY, tales que X está entre A y B. Y Y está entre Φ1 de X y Φ2 de Y. ¿Listo? Entonces, y digamos que D, yo la metí dentro de un rectángulo R
por ejemplo, supongamos que el rectángulo es, como les decía, un rectángulo lo más pequeño posible, o sea, es el mismo intervalo AB, cruz otro intervalo CD. ¿Listo? Entonces voy a hacer el dibujo acá de cómo quedan las regiones. Pues pongamos, entonces yo tengo el intervalo AB por acá, Φ1 por aquí abajo, Φ2 por Profe, aquí. qué pena una pregunta. Dime. ¿De qué manera determino qué tipo de región es D? O sea, ¿por qué no podría decir que es tipo 2? ¿O qué me hace saber qué mejor región es la que la describe? Bueno, básicamente eso depende del problema, ¿sí? Por ahora, vamos a suponer que es de tipo 1, aunque cuando es de tipo 2 es igual, y depende mucho del contexto, ¿sí? A veces va a ser más conveniente expresarla de un tipo o de otro, ¿sí? Más adelante, digamos, cuando ya hagamos más ejemplos, yo creo que esto se va a aclarar un poco más. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, supongamos que tenemos nuestra región de tipo 1. Listo, la región D que está ahí. Y entonces el rectángulo R, vemos que ya le metí en un rectángulo R, entonces el rectángulo R lo voy a pintar acá. Vemos que es lo más pequeño, al menos uno de los lados es el más pequeño posible. Digamos que este es nuestro rectángulo R. ¿Listo? Bien. Entonces, pues, como hemos definido nuestra integral, entonces la integral sobre D de la función f, pues es igual a la integral sobre R de f estrella por el diferencial de área, ¿cierto? Así es como la acabamos de definir, ¿no? O sea, meto la región en un rectángulo e integro sobre el rectángulo, poniendo 0 en el resto. Y listo, entonces, sobre rectángulos yo tengo el teorema de Fubini. Yo tengo el teorema de Fubini sobre rectángulos. Entonces, sobre rectángulos yo puedo calcular esta integral, por ejemplo, como la integral entre A y B de la integral... Ah, bueno, acá no puse los límites en Y, pero supongamos que este de acá, en el rectángulo en el eje Y, lo acotamos con C y D. ¿Listo? Eso me queda la integral entre A y B, de la integral entre C y D, de, ahora sí, f estrella, de x, y. Y entonces acá de y, de x, ¿no? El teorema de Fubini me permite expresar esta integral como una integral iterada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde está la clave de todo esto. Fíjense que, bueno, fíjense que si yo fijo un valor x acá, ¿qué pasa con la función? Fíjense que la función, si yo miro solamente ese segmento de recta vertical, fíjense que la función ahí, la función f estrella, es 0, en este primer intervalo es 0, en el último, digamos, esa recta vertical se divide como en 3 partes, o en 2 partes, pues, la parte que está dentro de D y la parte que no está dentro de D. Entonces, en la parte que no está dentro de D, la función es 0, es decir, es como que 0 en este principio y 0 en este final, y aquí adentro es f, ¿cierto? Eso es lo que pasa ahí. Profe, a mí no me Sí, queda muy claro lo que está, o sea, lo que acaba de decir. ¿Me podría repetir? claro. Entonces, bien, veamos. Entonces, lo que estaba diciendo yo es lo siguiente, es que, a ver, devolvamos un poquito. Listo. Entonces, bueno, entonces yo voy a calcular esta integral como una integral iterada, ¿listo? Pero, entonces, digamos, sea x un elemento en el intervalo A. ¿Listo? Y entonces voy a fijarme en la integral de adentro. En la integral entre C y D de f estrella de x, y de y. ¿Listo? Voy a fijarme en la integral de adentro, porque pues, cuando uno calcula estas integrales, tiene que primero hacer la integral de adentro y luego la de afuera, el resultado. Entonces voy a fijarme en la integral de adentro.
Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un X? Entonces, fíjense que si yo tomo un X acá en el intervalo, yo tengo que mirar qué pasa con Y. Entonces, yo sé que Y varía entre C y D, pero para diferentes valores de Y, la función f estrella toma valores o bien 0 o bien la función, ¿sí? Entonces, lo que estábamos diciendo hace un momento es que para ese X, si yo miro los Y, o sea, mirar los Y es trazar una recta vertical, esa recta verde que estoy pintando ahí. Fíjense que de acuerdo a quién sea Y, la función es 0 o es f, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense que en esta primera parte que estoy subrayando aquí, fíjense que en esa parte la función es 0. Porque recuerden cómo era f estrella, ¿no? F estrella era 0 si está por fuera de la región D y la función original si está por dentro. Entonces, este primer intervalito es 0 porque ahí el punto, digamos, no está en la región D, ¿no? Así que si ustedes toman un punto por aquí, X, Y, eso no está en la región D. Si está en la segunda parte acá, aquí la función sí es f. Y si está en la tercera parte, acá la función nuevamente es 0. Porque no está en la región D, ¿no? Recuerden que cómo es que se define f estrella, ¿no? ¿Cómo es f estrella? Entonces f estrella de XY es f si X está en D. Esperen que esto se me corrió acá, a ver, otra vez. ¿Cómo es f estrella? Entonces f estrella es f cuando estamos en D y 0 si no estamos en D, ¿no? Si X, Y pertenece a D y 0 si X, Y no pertenece a D, ¿sí? Entonces, o sea, el punto es que eso como que se divide en dos partes, donde está cuando está en D y cuando no está en D. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando eso pasa, entonces entonces, ¿qué pasa con la integral? Entonces, fíjense que la integral, para ese valor de X fijo, esa integral de adentro, realmente se puede escribir así. Fíjense que hay una parte que es 0, entonces, la parte en donde no es 0, esta parte negrita que estoy yo acá subrayando, esa parte negra que no es 0, realmente se puede describir, como ya sabíamos que era una región de tipo 1, la parte donde la integral no es 0 es cuando y está entre phi1 de x y phi2 de x. Entonces, me olvido de la parte que es 0 y lo que me queda es la integral entre phi1 de x y phi2 de x, ya no de f estrella, sino de la función f original. ¿Sí? Entonces, ese digamos que es el punto clave acá de esta parte, ¿no? O sea, que, digamos, volvamos a hacer la gráfica aquí abajito. Básicamente que cuando uno tiene regiones de tipo 1, lo que importa, digamos, para efectos de la integral, como dicho de otra forma, como que uno lo que se tiene que fijar es que si uno toma un X, entre quién y quién varía Y. Y esto es lo que va a importar para efectos de la integral, ¿no? Que piense que si uno toma un X, entonces Y varía entre phi1 y phi2. Bien, entre phi1 y phi2 de X. Bien, eso es lo que va a importar. Luego, entonces, la integral doble, que es la que yo quería calcular, pues la integral doble sobre R, perdón, sobre D, que era la región que nos interesaba. Entonces, la integral doble sobre D de f de x y por el diferencial de área
es igual a la integral entre A y B. Y entonces fíjense que la integral de adentro va a quedar dependiendo de X, ¿no? O sea, esta integral de adentro, o sea, fíjense que la integral de adentro va a quedar dependiendo de X. La voy a escribir acá. De la integral entre phi1 de X y phi2 de X de f de xy de y por dx. ¿Listo? Phi2 de y, ¿dónde puse phi2 de y? Profe, ¿por qué es phi2 de y y no phi2 de x en d igual? Arriba, profe. Es que ahí me confundí un poco. D igual, porque lo escribí mal, Catalina, perdón. Ah, ok, listo. Gracias. Es phi2 de x. Cuando es regiones de tipo 1, es x, phi1 de x y phi2 de x. Listo. Bien, entonces, digamos que esta es la clave. Entonces, cuando yo tengo regiones de tipo 1, las integrales dobles se escriben de esta manera. Es algo parecido a Fubini. Lo único es que los límites interiores, los límites de la integral de adentro, van a ser funciones. ¿Bien? Van a ser funciones. Análogamente, si la región D es de tipo 2, es de tipo 2 y está, digamos, descrita y está descrita como, digamos que ahora la región es de tipo 2, entonces la región está descrita es diciendo que entonces son los XY en R2, tales que Y está en un intervalo CD y X varía entre dos funciones, Si1 de Y, Si2 de Y. Entonces, cuando la región está descrita de esta manera, pues entonces la integral va a depender ahora, digamos, los límites interiores van a depender de Y. Es decir, esto es la integral entre C y D de la integral entre Si1 de Y, Si2 de Y, de f de xy de x de y. Fíjense el orden, ¿no? Es muy importante acá el orden. Cuando la región es de tipo 1, el orden de integración es y primero, luego x. Cuando la región es de tipo 2, el orden de integración es x primero, y de último. ¿Bien? Profe, una pregunta. Dígame, Nicolás. O sea, lo que entiendo es que F como tal es todo el contorno que rodea la región D y lo que es Phi2 y Phi1, por ejemplo, en el caso de de la región de tipo 1, son funciones aparte que lo que hacen es determinar cómo es el contorno de esa función arriba y abajo. Sí, correcto. Sí, por eso, Exactamente. y F es toda la función, o sea, todo el borde completo. F es como lo que está arriba. Usted lo puede pensar así. Usted puede pensar que, digamos, la región R o la región D es lo que está en el piso. Y F es como una función en dos variables que está como definida encima de la región D. ¿Bien? Pero digamos que F en principio no tiene mucho que ver con D. O sea, lo que me determina D realmente son las funciones phi1 y phi2. Momento, me perdí en esa última parte. Sí, digamos, si quiere volvamos un momentico al dibujito que hicimos de la función F estrella. Fíjense que, o sea, la región D, esta región D, está acá en el piso, ¿no? Y entonces F es algo que está encima de la región D. Una función en dos variables que está encima de la región D, ¿sí? Esto que estoy acá como señalando otra vez. Bien, y entonces el phi1 y el phi2 son funciones que me ayudan a describir quién es D. Entonces digamos que phi1 podría ser algo así como, digamos, esta que está aquí pintada es como una región, bueno, digamos, si la quiero ver como una región de tipo 1, entonces como que esta parte de abajo sería como phi1
y esta parte de arriba sería como phi2. Entonces, phi1 y phi2 son funciones que me ayudan a describir la región, pero la f es algo que está como encima, ¿sí? En principio, la f no tiene que ver con la d. ¿Sí? Lo que pasa es que uno, claro, cuando introdujo f estrella era una función auxiliar y esa sí, pues necesita de la función, de la región D para describirla, pero la f original, no. Y la f original es algo que está como encima de la región D. O sea que phi1 y phi2 son como funciones que nos ayudan a delimitar la región de la cual queremos hacer la integral. Exactamente. Phi1 y Phi2 son funciones que me describen la región. Vale, vale, gracias. Listo. Entonces, bueno, pues después de haber dicho todas estas cosas, pues lo mejor es hacer algunos ejemplos, ¿no? Entonces, a ver, entonces veamos el primer ejemplo de esto. Entonces, bueno, primero, pues señalar, ¿no? Entonces, tipo 1 se escriben de una manera, tipo 2 se escriben de otra manera. Importante el orden de las variables ahí, ¿no? Hay regiones, pues, que se pueden describir de las dos maneras, ¿no? Entonces, aunque las integrales se vean diferentes, pues van a representar lo mismo, ¿no? Cuando sean tipo 1 y tipo 2 al tiempo. El libro llama eso regiones de tipo 3. Pero bueno, un primer ejemplo. Entonces, calcular la integral sobre t de x a la 3y más coseno de x por el diferencial de área, donde t es el triángulo siguiente. T es el conjunto de los x, y en R2 tales que x está entre 0 y pi medios y y está entre 0 y x. ¿Listo? Entonces no me están dibujando la región, pero me están dando, digamos, una definición como conjunto. Entonces yo a partir de ahí debo poder expresar la integral. Entonces hagamos el dibujo de esta región y luego escribamos la integral. Pero listo, entonces me dice que x está entre 0 y pi medios, entonces 0 por acá, digamos que pi medios está aquí. ¿Listo? Y luego entonces me dice que y está entre la función 0, entonces la función 0 pues es el eje x, y la función x, y igual a x, es la recta dependiente 1, ¿cierto? Entonces es esta recta. Entonces entonces me dice que y está entre 0 y x. Entonces eso quiere decir que, digamos, si yo fijo un valor de x por acá, y varía entre las dos funciones, es decir, y se va moviendo entre el 0 y la función x. Y así, en cualquier valor que tomemos entre 0 y pi medios. Entonces, eso lo que me dice es que la región de integración es este triángulo rectángulo que está acá. Esa es la región T. ¿Listo? Bueno, esa es la región, ¿no? ¿Cómo es la integral? Entonces, dice que esta región, así como está planteada, así como está descrita, es una región de tipo 1. ¿Sí? Me está diciendo x en un intervalo y y entre dos funciones de x. Profe, qué pena, otra pregunta. Entonces, la región D es un subconjunto de f. F es una función, entonces digamos que no habría relación entre D y F porque F es una función. Lo que sí es cierto es para cuando hicimos el planteamiento de la integral, es que D es un subconjunto de la región R. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue la región D meterla dentro de una región R más grande, pero F no, digamos, F y D no tienen nada que ver en principio. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces este es el triángulo. Entonces, ¿cómo me queda la integral para ese estilo? Para esa región. Entonces, esto me queda integral doble sobre t
de x a la 3y más coseno de x por el diferencial de área. Entonces esto es igual a... Entonces tenemos una integral de tipo 1. Entonces una forma de verlo es x varía entre 0 y pi medios. Entonces el límite externo es desde 0 hasta pi medios. Y esto es con respecto a x. ¿Listo? Esto es con respecto a x. ¿Qué pasa adentro? Entonces adentro. Ahora, ¿qué pasa con y? Entonces dijimos. Así que bueno, una forma de verlo es la siguiente. Entonces como que si yo tengo una región de tipo 1, entonces este 0 a pi medios, este 0 a pi medios me está dando los límites de la integral más externa. Y este 0 entre 0 y y entre 0 y x me va a dar los límites de integración adentro. Entonces esto me queda la integral entre 0 y pi medios de la integral entre 0 y x. Esas son como las funciones que me están acotando adentro de la función, que en este caso sería x a la 3y más coseno de x, y esto sería dy de x. Esa sería la integral sobre ese triángulo. Ese sería el planteamiento de la integral. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues ya aquí uno tiene que apelar a sus conocimientos de cálculo integral para resolverla. Entonces me queda integral entre 0 y pi medios. Vamos a integrar adentro primero. Entonces voy a integrar respecto a y. Entonces la integral de x a la 3y es x a la 3 y cuadrado sobre 2 más coseno de x de y. Entonces la integral es coseno de x por y. Y esto entre 0 y x por dx. ¿Listo? Bien. Entonces evaluamos. Esto es la integral entre 0 y pi medios. Entonces fíjense que eso es cuando y es igual a x. Entonces esto me queda x a la 3, x al cuadrado sobre 5 más x coseno de x. Estoy sustituyendo y por x. Bien. Menos, pero cuando y es 0, toda la expresión se anula, entonces solo me va a quedar esta parte de x. ¿Listo? Y pues ya lo que queda es seguir solucionando. Entonces esto me queda integral entre 0 y pi medios. Profe, una pregunta. Dígame. Qué pena. ¿Por qué dividido entre 5? Porque lo escribí mal. Se me enredaron los cables ahí sobre 2. Aquí da 5 Gracias. arriba. Esto queda x a la 5 sobre 2 más x coseno de x por dx. ¿Listo? Bien. Y bueno, pues resolver la integral. Entonces esto me queda x a la 6 sobre 12, ¿cierto? Más esta integral se la pueden hacer por partes. Esto les va a dar x seno de x más coseno de x. Y todo esto evaluado entre 0 y pi medios. Y esto pues me va a dar, bueno, pi a la 6 sobre 16 por, ¿qué? 12 por 64, que me da 768, bueno. Más seno de pi medios es 1, entonces esto me queda pi medios, coseno de pi medios es 0, menos, cuando x es 0, la primera parte se anula, o sea, 0 a la 6 sobre 12 me da 0, menos 0 por seno de 0 me da 0, y coseno de 0 me da 1, entonces menos 1. ¿Listo? Y este es el valor de la integral. ¿Listo? Este sería el valor de la integral. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me podría repetir cómo determinó que era tipo 1? ¿Cómo determiné que era de tipo 1? Porque, digamos, el conjunto que me están dando, o
sea, me están diciendo que el conjunto de integración es este triángulo. ¿Sí? Este triángulo que estoy señalando acá. Entonces, fíjate que ahí me están diciendo que X varía en un intervalo, o sea, X varía entre dos números y Y varía entre dos funciones. Claro, una de las funciones es constante, pero la otra sí depende de X. Entonces, como la otra función depende de X, o sea, como Y está entre 0 y X, entonces por eso es X de tipo 1. X es X en un intervalo, Y entre dos funciones que dependen de X. Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. ¿Okay? Podríamos ver eso en GeoGebra. ¿Qué quiere ver usted en GeoGebra, Nicolás? Exactamente. Profe, es que a mí no me queda claro de qué sirve la función f si se supone que d y f no tienen nada que ver. O sea, eso, ¿por qué está ahí? O sea, f es la función que yo integro, ¿sí? O sea, f es como lo que está arriba, digamos que es como lo que me determina el volumen, ¿sí? O Por sea, eso, digamos, a ver, esta es f. Y tratemos de pintarlo en GeoGebra, a ver si no me va tan mal. A ver, entonces, a ver, un momento. Déjenme, yo dejo de compartir y pasemos a GeoGebra. Momento. Pero un momento, antes de esto. Listo. Ahí están viendo la pantalla, sí, ahí están viendo GeoGebra, listo. Entonces, a ver. Entonces, digamos, nuestra función, la función que estábamos integrando, ¿cuál era la función? Era x a la 3, y más coseno de x, ¿no? Bueno, a ver. Listo, esta es la función f. Bueno, está un poquito ahí compleja, pero tratemos ahora de pintar el triángulo. A ver si me doy mañas de pintar el triángulo. Entonces, tenemos un punto, el punto, digamos, el origen primero, 0, 0, 0. Listo, ese es un punto ahí. El otro punto era, a ver, el otro punto era 0, pi medios 0. 0, pi medios 0. Y el tercer punto era, el tercer punto es ¿qué? 0, el tercer punto sería como, pero perdona, te lo pinté al revés. Aquí es pi medios 0, 0. Y el tercer punto sí sería entonces pi medios 0. Pi medios pi medios y 0. Listo, a ver si eso apareció acá en la gráfica, en GeoGebra, a ver. No lo veo, a ver dónde está, aquí está el punto A.
No lo alcanzo a ver si me alejo un poquito. No veo el punto. A ver si ya los podemos... Ah, bueno, listo. Entonces, Profe, ¿me recuerda de dónde salió el tercer punto? el tercer punto es el punto, a ver, el tercer punto es el tercer vértice del triángulo. O sea, el triángulo tiene tres vértices. El origen, 0, pi medio 0, 0. Y el tercer punto, el punto de arriba, digamos, es ese, pi medius 0. ¿Listo? Ah, listo, listo, profe, gracias. Entonces, bueno, a ver si de pronto acá ya se aclara un poco el tema. Un momento. Entonces, a ver, fíjense que, a ver si lo puedo mostrar desde acá. Bueno, digamos, si lo miramos desde arriba, aquí este es el punto A, este de acá es el punto B, y este es donde termina la flechita, es el punto C. Entonces, esto que está acá, eso que estoy ahí con el mouse señalando, ese es el triángulo. Ese es el triángulo, ¿sí? ¿Y quién es F? F es lo que está encima, es esta gráfica azul que está encima del triángulo, ¿sí? Es esta cosa azul que está encima del triángulo. Entonces, esa integral que me calcula el volumen que está encerrado en el triángulo, ¿sí? Encerrado en el triángulo, y que está por encima del plano XY y por debajo de la gráfica azul. O sea, es una especie de prisma, pero es una pirámide, digamos, con base triangular, pero la parte de arriba es irregular. La parte de arriba está por esta cosa azul. Bien, no sé si eso aclara un poco las cosas. O sea, si lo miro desde arriba es el volumen que está dentro del triángulo por debajo de la gráfica azul. Entonces, fíjense, la F, Nicolás, la F es lo azul, es la gráfica azul. Entonces, en principio, la gráfica azul no tiene nada que ver con el triángulo. ¿Sí? El triángulo me determina la región en el piso, en el plano XY, y F me determina el volumen. F es como que está arriba del triángulo. Bien. No sé si eso aclara un poquito las cosas. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, dejemos de compartir pantalla y volvamos al tablero. Listo. Bien, entonces ahí tenemos nuestra primera integral de tipo 1. Nos dio ese valor, y ese valor, como mostrábamos en GeoGebra, lo que representa es el volumen de cierto sólido, ¿no? Cierto sólido que se formó ahí con el triángulo, el plano XY y la función, ¿no? Bien, entonces sigamos. Bueno, veamos otro ejemplo, a ver. Otro ejemplo. Entonces dice, hallar el volumen del tetraedro. El volumen del tetraedro acotado por y igual a 0, z igual a 0, bueno, x igual a 0, y el plano y menos x más z igual a 1. ¿Listo?
Entonces, bueno, pues tratemos de pintarlo primero acá y luego si acaso recurrimos a GeoGebra otra vez. Entonces, a ver, entonces, bien, digamos, tenemos este plano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando X y Y son 0? Pues cuando X y Y son 0, Z vale 1, digamos en esta ecuación, ¿no? En este plano. ¿Listo? Cuando X y Z valen 0, Y vale 1, entonces pasa por acá también. Y cuando Y y Z valen 0, X vale menos 1, ¿no? Esto como que está como hacia la parte negativa del eje X. Si por acá queda menos 1, entonces pasa por este punto. La parte negativa, ¿no? Y entonces lo que me están pidiendo calcular es el volumen de lo siguiente. Entonces, a ver si el dibujo no me sale tan mal. Es como esta, es como una pirámide de base triangular formada por esos 3 puntos juntando el origen. Bien. Ese sería el volumen que me estarían pidiendo calcular. Bien. El volumen que está encerrado por X igual a 0, que ese es el plano YZ. Z igual a 0, que es el plano XY, que es el de abajo. Y igual a 0, que es como el plano que sale por detrás a la izquierda. Y el plano Y menos X más Z igual a 1, que es como la tapita de arriba. Esta que estoy señalando acá, esa de ahí es Y menos X más Z igual a 1. Bien. Entonces, lo que me están pidiendo es calcular el volumen de esa parte. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Es claro qué es lo que hay que hacer? O al menos qué es lo que me están pidiendo, pues. Listo. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? Bueno, pues una forma de expresarlo es como, digamos, si ustedes pintan, o digamos, si nos fijamos solamente en el plano XY, fíjense que la región ahí, si yo miro solamente el piso, ahí la región es algo así, ¿no? Es menos 1 por acá, 1 aquí. Y la región de integración, o la región ahí de ese sólido, es este triángulo, ¿cierto? Y entonces lo que puedo hacer es pensar en hacer, es como el ejemplo anterior, ¿no? Tengo una función arriba, la función es y menos x más z, igual a 1, bueno, despejo z. Tengo esa función arriba y entonces el volumen va a estar dado por la integral sobre esta región D, esa región que acabo de pintar sería la región D, y la función me la daría el plano. Bien, es decir, el volumen sería igual a la integral sobre esa región D que acabo de pintar ahí, de la función, ¿no? Y para despejarlo, pues entonces despejo, para escribirlo como función, despejo z, 1 menos y más x. Y entonces el volumen que yo quiero calcular sería la integral sobre la región D que acabo de pintar de 1 menos y más x por el diferencial de área. Y esa sería la integral que tendríamos que hacer para calcular el volumen. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Tiene alguna pregunta, comentario, algo que decir? Profe, ese punto, el menos 1x, ¿no puede ser 1? No, porque fíjate que ese menos 1 lo sacamos fue de qué pasa cuando z y y son 0. Entonces, si z y y son 0 en la ecuación del plano, fíjate que la ecuación del plano es y menos x más z igual a 1. Entonces, cuando y y z son 0, me queda menos x igual a 1, x igual a menos 1. ¿Sí? Ah, listo, profe. Ya. Muchas Ok. gracias. Entonces,
Entonces, ¿qué debo hacer ahora para calcular esto? Pues debo escribir esa región como una región de tipo 1 o de tipo 2. Cualquiera. Entonces, pues hagámosla, pues bueno, es igual, pero hagámosla de tipo 1, pues. Entonces, fíjense que acá X, para esta región de X varía entre -1 y 0, ¿cierto? Y si yo fijo un X, fíjense que verticalmente, esto varía entre el piso, o sea, llevaría entre 0, que es el piso, y esta recta que acabo de señalar en negro. ¿Qué ecuación tiene esa recta? Entonces, bueno, pues es una recta que pasa por el punto -1, 0 y el punto 0, 1. Entonces, ¿qué recta es? Bueno, pues uno la puede calcular, pero así a ojo esto debe ser como X más Y. No, debe tener pendiente -1, no. Debe ser como, bien, debe ser, a ver. Debe ser, ay, ¿qué pasó acá? Debe ser, ¿qué? Debe ser X menos Y igual a 1. A -1, perdón. Sí, porque cuando X vale -1, sí, cuando X vale 1, sí, esta es la ecuación. Apenas ya, ¿no? O sea, ya pendiente y todo eso. Y bueno, para terminar, entonces esto me queda Y igual a X más 1. ¿Listo? Entonces, llevaría entre 0 y esa recta que es X más 1. Y entonces el volumen o la integral queda planteada como X varía entre -1 y 0, ¿cierto? Y Y varía entre 0, X más 1. La función 1 menos Y más X de Y de X. Y este sería entonces el volumen. El volumen que queremos calcular. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Profe, ¿me repite cómo determino los límites en X? O, bueno, ¿de qué punto a qué punto va en X y de qué punto a qué punto va en Y? Listo, en X, ¿cómo lo hicimos? Básicamente, de dónde a dónde va la gráfica en X, ¿no? Entonces, fíjate que la gráfica empieza en este puntito que es -1,0 y termina en el origen que es 0,0. Entonces, de ahí sabemos que X varía entre -1 y 0. ¿Entre quién y quién varía Y? Entonces, para determinar los valores en Y, lo que tengo que hacer es mirar en un valor de X, trazo la vertical y miramos entre quién y quién varía Y. Entonces, lo que hicimos fue tomar un valor en X, trazamos la vertical. Fíjate que la vertical va entre el piso, que es X igual a 0, o bueno, Y igual a 0, y la altura, digamos, el máximo valor es la recta. Es esta recta Y igual a X más 1. Entonces, por eso es que Y varía entre 0 y X más 1. Bien. Entonces, de ahí fue que determinamos límites en X y en Y. Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, yo hoy en la tarde les mando los ejercicios de Webwork. Y pues nos veríamos entonces el jueves, ¿no? ¿Listo? Que estén bien. Gracias, profe. Buen día. Bueno, que estén bien. Chao. Gracias, profe.